Y la falta de agua no solo preocupa en Cálido, de hecho ya es un problema en todo el estado de Idaho porque se declaró emergencia por sequía en sus 44 condados tras un invierno cálido y con muy poca nieve. La orden se emitió el 13 de abril y refleja la creciente preocupación por la disponibilidad de agua este año. Nuestro reportero Héctor Mendoza tiene los detalles. Idaho enfrenta uno de los años de nieve más bajos en su historia reciente. We've never had a winter this warm before, except back in 1934. Para el 1 de abril de 2026, los monitoreos estatales registraron el nivel de nieve más bajo jamás documentado en múltiples estaciones del estado. Las autoridades señalan que el invierno 2025-26 fue el segundo más cálido desde el 1896 y marzo de este año también se ubicó como el segundo marzo más cálido en registro, acelerando el deshielo en todo el estado. El derretimiento comenzó incluso a mediados de marzo, mucho antes de lo normal. Typically it doesn't start to melt until May. So I mean it's an extraordinary event. Elevando la base de nieve hasta aproximadamente los 6,500 pies de altitud, muy por encima del promedio histórico. That eliminates a huge portion of our state where we typically hold snow. And so that reservoir is all gone. Según el Departamento de Recursos Hídricos de Idaho, la mayoría de las cuencas del estado se encuentran bajo condiciones de sequía, algunos incluso en niveles extremos. And those all set record lows for April 1, even though the snowpack was pretty decent in that area throughout the winter. We had that heat dome in March, and that also has really exacerbated our problem statewide. Se anticipa una probabilidad de hasta 50% de escasez de riego en sistemas clave por el río Poise y el río Snake. What we're seeing is the reservoirs are almost full. There's going to be very little runoff coming out of the mountains, and so we're going to have to use those reservoirs. So instead of providing the 3 months of water, they're going to have to provide 5 to 6 months of water, and that means there won't be a lot left for next year. Para enfrentar estas condiciones, la orden firmada el 13 de abril permite a los usuarios agrícolas hacer cambios temporales en sus derechos de agua, incluyendo traslados de uso y ubicación, con un proceso acelerado y una tarifa de $50. This is a pretty unprecedented event. Sin embargo, las autoridades aclaran que no se trata de restricciones inmediatas, sino de una herramienta de manejo ante posibles escaseces durante el año. La orden por sequía estará vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta finales de este año. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando si las condiciones secas persisten o empeoran en los próximos meses.